Gloria a Dios. Qué bueno es verles en la casa del Señor. Tenía fe que si adelantábamos 2 horas el culto iban a venir. Gracias a Dios por todos los que están llegando, los que no pudieron venir, a lo mejor por un motivo u otro, por el trabajo. Que el Señor los bendiga. ¿Pueden tomar asiento? Gracias, Señor. Nosotros hoy nos adelantamos. Antes que Messi, cuando haga goles, le dé la gloria a Dios. Nosotros ya lo hicimos, ya le dimos la gloria, la honra, la alabanza. Bueno, le tengo fe que el 11 también va a ser un gol hoy. Damos gracias al Señor por estar, como dije, en su casa, adorando al Señor, recibiendo de su gracia, de su bendición. Bueno, pensando en Argentina, en este día, para nuestra nación, si es tu voluntad, Padre, que podamos tener el gozo de ver a nuestros representantes ganar, bienvenido sea, Señor, es el deseo nuestro, ¿no? Y así como, bueno, los franceses estarán deseando lo mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros pensemos ahora en nuestra selección, en Argentina, que sea ese campeón que estamos esperando que sea, con la ayuda del Señor. Y más cuando hay jugadores que le dan la gloria. Así que, qué bueno, me gusta eso, cuando reconocen, porque más allá del talento y el don que puedan tener natural, porque los tienen, cuando reconocen que Dios está en todas las cosas y detrás de todas las cosas, ¿no? Bueno, Argentina es un grupo de campeones, como decía, y está lo que se llama la Liga de Campeones. Y la Liga de Campeones es un torneo de fútbol que más importante en Europa, por ejemplo, agrupa a todos los clubes y son mencionados a nivel mundial. Se reconoce el talento en este deporte como en todos los otros deportes también, y Argentina se destaca un poco en eso. Pero lo más importante para nosotros como la Iglesia del Señor es no solo obtener un premio terrenal y perecedero, porque la gloria del hombre pasa, pero la gloria de Dios no pasa. Que podamos obtener el premio supremo para nuestras vidas. Y yo quiero hablarle acerca de la Iglesia, el linaje de campeones. Qué hermoso va a ser hoy que nuestra selección levante la copa, ¿no? Pero más hermoso aún todavía va a ser que cada uno de nosotros pueda levantar la bandera de Cristo, pueda levantar el nombre de Cristo, pueda honrar al Señor con su vida. Y bueno, he escogido algunos pasajes de la Escritura, voy a leer 5 de ellos, donde habla de este linaje representado en el planeta, en la tierra, desde los comienzos, ¿no? Voy a empezar con un pasaje en 2 de Crónicas 31, 16, pero aún antes de eso, desde Adán, pasó a Noé y así por todas las generaciones, hombres y mujeres que se destacaron por ser hombres y mujeres de Dios, un linaje de hombres y mujeres donde el Espíritu de Dios reposaba sobre ellos. Y dice ahí en 2 de Crónicas 31, 16, a los varones anotados por sus linajes, de 3 años arriba, ya de 3 años eran llevados a la casa de Dios, al templo, y todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar, ¿qué desempeñaban? Su ministerio según sus oficios y grupos. Qué tremendo, me impactó este pasaje. Bueno,
David fue un artífice y un soñador de cómo formar la casa de Dios y cada ministerio, cada tribu tenía su tarea específica y la tribu de Leví específicamente tenía la responsabilidad del sacerdocio y de la vida espiritual del pueblo. Y David soñó en formar una iglesia, su hijo Salomón lo ejecutó, y así siempre la iglesia estuvo presente en el Antiguo y obviamente en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, ¿cuándo empezó la iglesia? Bueno, empezó con Jesús, otros dicen, empezó en Pentecostés, antes de Pentecostés. Bueno, la realidad es que siempre hubo un linaje que representó a Dios y mostró que hay un Dios de amor, que somos vidas con propósito, que somos seres adoradores. Dice Isaías 61:9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Está hablando de ese linaje que sos vos y que soy yo. Será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Qué bueno que así como menciona el apóstol Pablo, que somos cartas leídas por los demás, nuestras vidas puedan llegar a afectar, puedan llegar a ayudar a personas a que puedan encontrarse con Dios. En Hechos 17:28, Pablo, viendo a la ciudad entregada a la idolatría, dice que su espíritu se enardecía por poder llevarles la luz, por poder llevarles la verdad, por poder llevarles el evangelio de Cristo, la salvación de Cristo. Y bueno, usó, qué tremendo que el Espíritu Santo, ¿no? Le dio sabiduría, porque cuando vio ese altar que decía al Dios no conocido, él lo usó como argumento, ¿no? Para empezar su prédica, su mensaje, presentar a Cristo. Y dice, al Dios que ustedes no conocen, es el que yo conozco. Aleluya. Y ahí empieza a enseñar y a predicar. Y él declara, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Me gusta esa verdad gloriosa de la palabra, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Aplique eso a su vida. En él vivimos, si para mí el vivir es Cristo, en él nos movemos, todo lo que hacemos tiene que estar el Señor en primer lugar. Por eso hoy el primero es el Señor. Venimos, nos reunimos y después disfrutamos del deporte, disfrutamos de la familia, disfrutamos del triunfo. Estoy profetizando, disfrutamos del triunfo. Aleluya. Dice, en él vivimos, nos movemos y somos. Sos ese linaje escogido, glorioso del Señor. Y como dije, no somos de los que retroceden, sino de campeones. Hombres y mujeres que... ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya Él lo hizo, ya Él lo logró, ya Él ganó la copa, ya Él ganó la victoria para nosotros. Como alguno dice de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. En Gálatas capítulo 3, versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y no podía faltar que incluya un versículo que uso mucho en mis mensajes para estimular a la congregación a que sea ese instrumento en las manos de Dios para representar a Dios, porque somos embajadores de Cristo, porque somos los mensajeros de Cristo. 1 de Pedro 2:9. No podía faltar. Hay muchos pasajes más acerca del linaje, ¿no? Y bueno, mas vosotros sois. No vas a ser, sino sos. Linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa. Parece que el Espíritu Santo nos tiene conectados, ¿no? Porque la obra de teatro va a hablar acerca de esa Navidad real, de la realeza, de ese pueblo del Señor escogido y precioso, y de ese Rey de Reyes y Señor de Señores
que nos redimió, nos redime y nos seguirá redimiendo para la gloria de Dios. Dice nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué propósito tiene el linaje, el real sacerdocio, la nación santa? Para anunciar las virtudes. Ese es el propósito, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravillosa promesa. Cuando hablamos de linaje estamos hablando de esa descendencia o ascendencia de familias, personas. El concepto siempre fue y es empleado en cuanto a gente que tiene que ver con las familias o grupos de la nobleza. Gente noble, gente destacada, gente sobresaliente. Así que te voy a pedir que te pongas de pie, póngase de pie. Le des la mano a tu esposa, a tu esposo, al hermano ahí y le digas, mucho gusto, estás saludando a un noble, a una noble. Mucho gusto, estás saludando a un noble, a una noble. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso a los nobles? Sí, bendito sea el Señor, aleluya. Solo Jesús lo hizo posible. ¿Pueden sentarse? Bueno, ¿cómo se consiguen las victorias? En estos días hablan de la vida de algunos, ¿no? De los jugadores que están siendo destacados en el campeonato y cómo ellos llegaron a donde están. Y yo pensé, ¿cómo se consiguen las victorias? Bueno, las victorias se consiguen primero, tiene que haber un llamado, ¿no es cierto? Un deseo, una vocación. Mostraban, ¿no es cierto?, las fotos de jugadores de Messi cuando ya él jugó el primer campeonato y estos chicos que están ahora de compañeros y que están haciendo goles y destacándose, eran chicos de 8 años, 10 años y cómo lo abrazaban y se sacaban fotos con él y hoy están al lado de él disfrutando del triunfo del compañerismo. Tiene que haber una vocación, un llamado, un deseo, ¿no? El llamado está hablando de ese llamamiento, de ese nombramiento, nada más ni nada menos de Dios. Porque cuando nosotros hemos sido llamados, Él nos ha nombrado, nos llamó, dice, más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si bien es cierto, nosotros le aceptamos al Señor en una oportunidad, entra el libre albedrío, pero el Señor dice ahí en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Dios no hace acepción de personas, le da la oportunidad a todos, los elige a todos, los llama a todos, pero bueno, están los que aceptamos y los que rechazan, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que es esto de que cuando Él nos llamó le pudimos decir sí, aunque nos costó, ¿no?, desprendernos, despojarnos del pecado, pero el Señor nos ayudó y ese nombramiento e invitación de Dios a seguirle y servirle. Dos cosas que yo les digo cuando bautizo, cuando los bauticé a ustedes o cuando bautizo a alguien, ¿estás dispuesto a seguir y a servir al Señor? Le pregunto a los candidatos, ¿no? Y bueno, obviamente dicen que sí, por eso dan el paso del bautismo y ahí después los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero qué importante es la confesión. ¿Estás dispuesto a seguirle y a servirle? Así que gracias a Dios por aquellos que están dispuestos a seguirle y a servirle. Entonces es esa invitación de Dios a entrar en el reino, a ser sus hijos, porque Él tiene derecho sobre nosotros por creación, porque nos creó, y si bien es cierto que Dios nos dio la posibilidad, la capacidad de la procreación, la vida es un milagro. ¿Por qué? Porque todo lo que se gesta dentro del vientre de la mamá, todo ese proceso,
primero de ser engendrado, luego de crearse esos 9 meses y ser dado a luz. Es todo una obra maravillosa, majestuosa del diseñador, del Señor Dios nuestro Todopoderoso. Y bueno, tenemos en la Escritura muchos ejemplos, pero quería usar o mencionar uno, que por el tiempo vamos a nombrar algunas cosas, pero por ejemplo, alguien que se destacó de este linaje tan maravilloso y poderoso que es la Iglesia de Cristo, porque de un solo linaje, de una sola línea de sangre hizo a través de toda la historia, desde el principio y hasta el fin, a todos los hombres, que es la sangre de Cristo que nos limpia, nos une, nos hace para Dios, sus hijos, su pueblo. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 3 al 10, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo les contaba las historias bíblicas, a los chicos y se las dramatizaba un poco. Entonces me acuerdo que Benjamín tenía 2, 3 añitos y me decía, papi, contame la historia de Samuel, porque yo les hacía un poco de teatro ahí y se les quedaba grabado, ¿no? Y bueno, y ellos querían que les volviera a repetir la historia. En capítulo 3, versículo 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, que era el sacerdote, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí. Qué tremendo, ¿no? Qué obediente que era Samuel, que enseguida acudía al llamado. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y qué importante lo que declara aquí la palabra del Señor, que es Dios el que nos llama. Por eso a veces vienen pruebas, luchas. Nosotros vamos a cumplir 40 años de ministerio pastoral, pero de ministerio 50 años, porque empecé a los 12 años a servir al Señor. Imagínense las veces que me desanimé, las veces que las cosas no salían, las veces que yo podía decir, bueno, hasta aquí llegué, no doy más. Pero lo que me sostuvo fue el llamado del Señor, la fortaleza, la bendición, saber de que Dios está, aunque las cosas por ahí no salen. Por eso no te desanimes cuando las cosas no salen como querés, seguí confiando, seguí adelante, seguí perseverando, porque el Señor está con vos para ayudarte, para bendecirte y para cumplir con ese propósito. Y entonces Elí entendió que era Dios en quien llamaba a Samuel. Y Elí le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y ahí es cuando Samuel entiende quién es Dios y tiene ese encuentro con el Señor. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. El llamado del Señor. Qué importante que es entender que no solo el pastor es el llamado, el grupo de obreros es llamado, todos nosotros somos llamados. Es más, la palabra que nos distingue,
la palabra iglesia significa asamblea de llamados, llamados por el Señor para ser representantes, nada más ni nada menos. Hoy la selección nos está representando allí en Qatar, representa nuestro país. Nosotros estamos representando el reino de Dios aquí en la tierra y tenemos que ser fieles a ese llamado que el Señor nos ha dado. Es triste, es lamentable ver que las estadísticas hablan de que hay más gente fuera de los templos que en los templos, viviendo a su manera la vida cristiana. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios, a lo que Dios ha establecido, a lo que su palabra, que es regla infalible de fe y conducta, está establecido, que hay que congregarse, hay que pertenecer al cuerpo de Cristo, hay que recibir alimento, hay que tener comunión, porque un miembro separado del cuerpo no tiene vida. Que el Señor ayude a todos aquellos que están apartados y a aquellos que me estén escuchando a través de las redes, que puedan entender que hay un Dios de amor que está esperando que vuelvas, que te congregues, que seas parte de la iglesia. No busques la iglesia perfecta porque no existe. Y alguien me dijo, si existiera y vas vos, la echarías a perder. Porque somos seres imperfectos, pero Dios quiere que cada día nos perfeccionemos, que cada día podamos ser ese hombre y esa mujer, hermana de Dios, para honrar el nombre de Cristo con tu vida, dando frutos de un verdadero arrepentimiento y dándole siempre la gloria a Dios. El llamado es importante. Dios te está llamando a servirle, Dios te está llamando a la guerra, no la guerra contra otra persona, contra sangre y carne, sino a la guerra espiritual, a orar, a ayunar, a clamar a Dios por Argentina, por Córdoba, para que se cumpla la voluntad de Dios, así como en el cielo, aquí en la tierra. Dios nos está llamando y tenemos que ser fieles y obedecer, escuchar la voz de Dios, como Samuel, aunque costó, pero entendió Elí quién era el que llamaba, era el Señor. Aunque te cueste, que puedas entender que es Dios quien te llama. No te llama el pastor David, no te llama otro líder de la iglesia. Es Dios quien te está llamando para que le sigas y le sirvas fielmente. Tiene que haber deseo, anhelar, ¿no? Y ese deseo es justamente anhelar, es sentir apetencia. Deseo es apetencia, ¿no? Deseo comer ahora. Miriam se ríe porque en mis mensajes hablo acerca de la comida, ¿no? Me gustaría comer tal cosa en este almuerzo. Es ese deseo, esa hambre, pero en este caso por Dios. Hambre por Dios, hambre por las cosas espirituales, hambre por estudiar su palabra. Nos gustaría que el día de estudio bíblico, ahora en marzo arrancamos de nuevo con el Instituto Bíblico, que vengas a estudiar la palabra del Señor, hambre por estudiar la palabra de Dios, porque la palabra del Señor trae sabiduría al corazón, trae paz, trae gozo, trae bendición, trae instrucción para la propia vida personal y para poder ayudar a otros. Ese hambre por Dios y por sus cosas, aspirar a algo, así como los chicos miraban a Messi y hoy están al lado de él jugando y aspiraban eso, hoy lo lograron, que vos y yo lo podamos lograr en el Señor. El Salmo 73, versículos 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Él entendió que lo más importante es Dios. Podemos desear un buen trabajo, podemos desear un buen hogar, podemos desear todo lo que una persona puede desear, comer una exquisita comida, tener tal auto, podemos desear muchas cosas, pero qué hermoso que es desear a Dios, tener la presencia de Dios, tener la paz, tener la bendición de Dios en nuestra vida. Y puedo decirte que si tenés al Señor primero, el Señor va a añadir las bendiciones. Jesús lo enseñó, ¿no? Busca el reino y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. Vocación, les dije, llamado, deseo, vocación. Es la inspiración. Y esa inspiración procede de Dios cuando hay una vocación de hacer la voluntad de Dios, de servir al Señor.
una vocación pastoral, misionera, maestro, en la música, en el canto, ese deseo, esa inspiración que el Señor pone, naturales y también dadas por el Espíritu Santo, ¿no? Es una forma de vida, es un trabajo determinado que el Señor puede llegar a darnos. Dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad. O sea que es algo que tenés que hacer vos. No esperar que el líder, el pastor, alguien esté atrás dándote manija, empujándote siempre. No, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Elegí siempre el camino angosto, porque el ancho te lleva a la perdición. Elección, elegí siempre al Señor, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y si ustedes ven el contexto de este pasaje, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de la verdad. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Pues haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que el Señor nos ayude, porque necesitamos sacrificarnos. Y sacrificio y disciplina, ¿no? Pensando en el deporte por el día que hoy nos convoca como argentinos por nuestra selección, saben que los muchachos tienen que ser disciplinados, tienen que sacrificarse, ¿no? Porque a veces uno mira, la fama, las riquezas que tienen, la gloria que tienen, las cosas que logran, pero lo logran con mucho esfuerzo, sacrificio, disciplina. Que el Señor nos ayude a nosotros para aplicarlo en la vida espiritual, así como en los diferentes roles de la vida. Uno en el trabajo tiene que aplicar disciplina, en la familia tiene que aplicar disciplina, en la conducta de vestirse, de alimentarse, de ser, en el carácter, tiene que aplicar disciplina. En todo tenemos que aplicar disciplina en nuestra vida espiritual. El Señor nos ayude para poder ser disciplinados. Dice 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? ¿Cuántos cuadros y naciones empezaron a competir en la Copa Mundial? Y va a quedar un solo campeón, ¿no es cierto? Bueno, el Señor dice, solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Corran de tal modo que lo obtengan. Y yo les tengo fe a los muchachos que hoy van a correr, van a poner todo allí para obtener ese premio. Porque es ahora, es hoy, no mañana imposible. Hoy, que el Señor nos ayude para que en la vida espiritual tengamos la misma tenacidad, entusiasmo, disciplina, pasión para lograrlo. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Cuántos hay que han ayudado a otros y hoy están apartados de Jesús, están en la derrota, están realmente no cumpliendo con el propósito del Señor en sus vidas? Cuando hablamos de sacrificio, hablamos de dar al Señor todo lo que Él quiera de nosotros. Hola.
Cuando hablamos de sacrificio, hablamos de darle al Señor todo lo que Él quiera de nosotros. Vida, tiempo, energías, bienes materiales, nuestros recursos, todo para llevar adelante su obra, para lograr eso maravilloso que vamos a disfrutar, esa corona incorruptible de gloria, que vamos a disfrutar por toda la eternidad, querido. No va a ser los años solo de que estemos en el cuerpo, 70, 80, 100 años, lo que el Señor nos ayude, sino toda una eternidad. Así que el Señor nos ayude a lograr el premio mayor. Hoy la selección, la Copa de Oro, ¿no? Nosotros, y esa copa, ¿qué va a traer en ellos? Y en todos los argentinos, felicidad, ¿no? Fama, los argentinos ganaron. Para los jugadores, bueno, más riqueza. Hablaban el otro día, escuchaba, creo que en LB3, de que la AFA va a traer unos 44 millones de dólares como premio aportando a la nación, justo que estamos necesitando recursos en nuestra Argentina. Bueno, entonces, ¿qué puede traer un premio? Copa, felicidad, fama, riqueza, y podríamos mencionar muchas cosas más. Pero ¿qué trae sobre nosotros? Bueno, o para nosotros, ese linaje de Dios que somos. Bueno, una corona, como dije, incorruptible de gloria, tesoros en los cielos. El apóstol Pablo hablaba, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estaba depositando ¿qué? Almas ganadas, buenas obras en el nombre del Señor. Era un obrero incansable, un trabajador incansable. Ministraba, predicaba, por eso le aconsejaba a Pablo, predica a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Era una máquina del Señor, San Pablo sirviéndole, y todos los apóstoles y los que le siguieron, ¿no? Y el Espíritu Santo nos desafía a nosotros a que podamos seguir el ejemplo. Como dije, corona incorruptible, tesoros en los cielos, pero en el presente y por toda una eternidad, paz, gozo, satisfacción de saber que hicimos lo correcto. Amén. Satisfacción de que hicimos lo correcto. Qué lindo. Me acuerdo en una oportunidad cuando alguien hablaba de mi ministerio y otro, fue en una reunión así donde había varios ministros, y entonces alguien levantó la voz y dijo, pero David hizo todo bien. Y me gustó eso, me dio respaldo, me dio bendición, porque para otro parecía que no lo estaba haciendo bien, pero otro dijo, y todos los demás asintieron y dijeron, es verdad, hizo todo bien, así que no hables de cosas que no son. Qué bueno es saber que hacemos las cosas, la satisfacción de hacer lo correcto, de haber ayudado a que muchos puedan entrar al reino de Dios y puedan ser salvos. Qué hermoso, ¿no? Saber de que lo gané para Cristo, a le ayudé a entrar al reino de Dios. Queridos, el Señor nos dé esa gracia, ser vidas productivas y que cumplen con la gran comisión, eso es lo que Dios está esperando. Por eso pensá, soy gente selecta, no soy cualquiera, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Sí, pero Dios, ¿para qué te dio ese privilegio y ese lugar, esa jerarquía? Para que hagas la tarea suprema de la iglesia, que es la evangelización, que es formar discípulos, que es ayudar a que otros entren al reino de Dios. Por eso los sigo desafiando y los voy a seguir desafiando a que ayuden a los demás. Al que está apartado, traerlo nuevamente a la casa del Señor. Aquel que no conoce al Señor, ayúdale a conocer al Señor. Abrí tu casa. Soñá, pensá, formateate de nuevo, ¿no? Ese término que hoy está muy usado
con los chicos y por las redes, ¿no? Formateate de nuevo, a ver qué puedo hacer para ganar a otros, qué puedo yo, cómo puedo yo ser útil. Así que, queridos, en este día donde deseamos que las cosas salgan bien a nuestros representantes allí en Qatar, que en este día nosotros podamos desear que nos vaya bien a todos. Quedan 2 semanas y se termina el año. Cuando se termina el año es un tiempo de reflexión, ¿no? A ver, ¿qué hice durante este año? ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cómo no hice las cosas de esta manera? ¿Me hubieran salido mejor? Bueno, es un tiempo de reflexión. Desechemos lo deficiente, esforcémonos para hacer aquellas cosas que vos sabés que el Señor te está pidiendo que hagas. Vos sabés que el Señor te está llamando, tenés un llamado de Dios, tenés un deseo que lo puso el Señor en tu corazón. Entonces, esforzate, disciplinate, sacrificate, como lo hacen nuestros jugadores, como lo haces en otras disciplinas o roles de tu vida, hacelo para el Señor. Así que el Señor bendiga a Argentina, que el Señor bendiga a Córdoba, amén. Que el Señor bendiga a Catedral de Alabanza, gloria a Dios, amén. Que el Señor bendiga a nuestra selección y salgamos campeones, amén. Ponete de pie, pero sobre todas las cosas, que el Señor pueda decir: eres aprobado, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recuerden, los chicos eran llevados ya a los 3 años a la casa de Dios y ahí eran insertados en los diferentes trabajos, ministerios, servicios al Señor. Que podamos decir: Señor, ¿qué querés que yo haga? Que podamos decir: pastor, abrí mi casa para predicar la palabra. Pastor, estoy colaborando con los jóvenes. Pastor, estoy con las hermanas, estoy con los varones, estoy con los hombres de negocio, estoy en esto, estoy en aquello. Pastor, cuente conmigo. Cuente conmigo. El Señor te está llamando. Vos sos el único que podés darle la respuesta al Señor. No pierdas más el tiempo. La vida es corta, se pasa muy rápido. Mirá para atrás. Y decís, ¿no? Wow, ya llegué a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Ya llegué. ¿Cuánto tiempo más nos queda en el cuerpo? Porque el alma y el espíritu vuelve a Dios a quien lo dio, ¿verdad? El alma, si es salva, se va con Cristo, gloria a Dios. Que cada uno de nosotros podamos decirle: Señor, contá conmigo, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Sabes que aquí tienes un corazón dispuesto, un corazón rendido, un corazón entregado a ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a serte fiel, Señor.